en conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Hola, muy buenas tardes, les saluda con gusto Marisol Infante. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, Sigue a Jesús. Y pues agradecerles como cada semana el favor de su atención en este programa dedicado a conocer la vida y obra de santos y mártires de la Iglesia Católica. Y bueno, como ya le había adelantado en la semana anterior, el día de hoy seguiremos los pasos de Santa Rosa de Lima, que bueno, pues la semana pasada escuchamos una invitación muy amable por parte del padre Gerardo Jiménez Lozano, que nos hizo la invitación para participar justamente en las fiestas dedicadas a la santa patrona de la parroquia en la que él funge como señor cura, y es precisamente él, el padre Gerardo Jiménez, quien nos hizo favor de concedernos parte de su tiempo para hablar sobre Isabel Flores de Oliva, que ese es el nombre de bautismo de Santa Rosa de Lima. Y pues bueno, ella es además, o fue la primera santa de América, específicamente la primera persona nacida en América en ser canonizada. O sea, antes que algún otro santo, por ejemplo, algún varón, ella fue la primera canonizada nacida aquí en América, y pues bueno, es querida en muchas partes del mundo. En nuestra sección Mexicanos en los Altares hablaremos del siervo de Dios Juan José Hinojosa Cantú. Y pues bueno, para este primer segmento haremos como cada semana el repaso del santoral que se celebró en los últimos 7 días, no sin antes enviar por supuesto una enorme felicitación a todos los que celebraron su cumpleaños, por ejemplo, en esta semana, y que coincidió su fecha de nacimiento con el nombre que llevan, y que además pues es el de los santos que mencionaremos a continuación. Comenzamos. Cada 24 de agosto celebramos a San Bartolomeo Apóstol, también conocido como Bartolomé o Natanael. Es uno de los 12 apóstoles que acompañaron a Jesús desde su bautismo en el Jordán hasta su muerte y resurrección. Sabemos por los evangelios que era un pescador de Caná, inicialmente escéptico, y bueno, las tradiciones añaden que evangelizó la India y que murió como mártir en Armenia. También cada 24 de agosto celebramos a Santa Juana Antida Touré, virgen fundadora de las Hermanas de la Caridad. Ella, bueno, provenía de una familia pobre, quedó huérfana desde muy pequeña. Francisca Juana ingresó primero al Instituto de las Hijas de la Caridad y luego, no sin grandes incomprensiones y sufrimientos, bueno, ella funda el Instituto de las Hermanas de la Caridad. Ella falleció en Nápoles en el año 1826, fue beatificada y canonizada por el Papa Pío XI en el año 1934. También cada 24 de agosto celebramos a Santa Emilia de Vialar. Ella, bueno, nació en el año 1797 en Vialar, Francia, donde, bueno, para el año de 1832 fundó la Congregación de las Hermanas Misioneras de San José de la Aparición, y bueno, cuya labor de esta congregación consistía en contribuir a la realización del plan de salvación de Dios para la humanidad. Cada 25 de agosto celebramos a San Ludovico Luis IX, rey de Francia. La memoria popular conserva a Luis IX de Francia con la imagen de un soberano que tenía la costumbre de hacer justicia a sus súbditos bajo un viejo roble cerca de su castillo en Vincennes. Él se esforzó toda su vida para que reinasen la justicia y la paz, digámoslo así, conjugando su vocación de cristiano y también la vocación como hombre de Estado. Los soberanos de Europa, bueno, lo buscaban por su fama de sabiduría, su sentido de la justicia, su amor por Dios y también por los pobres,
que bueno, ha llegado hasta nosotros también mediante los símbolos con los cuales es representado, con la cruz, en la iconografía, la mano de la justicia y el símbolo de los terciarios franciscanos, de los cuales, bueno, él es el santo patrono. También cada 25 de agosto celebramos a San José de Calasanz, sacerdote fundador de los Escolapios. Él, bueno, fue un sacerdote español que convivió con la familia rica colona de Roma. Allí, en el gran abandono e ignorancia de los jóvenes pobres, bueno, eso pues lo conmovió. Este contexto lo invita a que él dedicara su tiempo a promover la educación, fundando la primera escuela gratuita de Europa, dirigida por la Orden de los Escolapios. Él fue canonizado en el año 1767. Cada 26 de agosto celebramos al beato Juan Pablo I. Tuvo un pontificado muy breve, bueno, de nombre de nacimiento Albino Luciani, ya que, bueno, su pontificado duró solo 33 días, pero fue capaz de dejar una huella profunda a través de su magisterio y del gran afecto a los fieles, que lo llamaban el Papa de la Sonrisa y de la Sonrisa de Dios. También cada 26 de agosto celebramos a San Seferino Papa. Él estuvo como sumo pontífice desde el año 199 bajo la persecución de Septimio Severo. Durante 20 años combatió la herejía modalista, la doctrina errónea de la relación entre el Padre y el Hijo. Y bueno, encargó a su diácono Calixto la construcción del cementerio de la iglesia de Roma en la Vía Apia. Él, bueno, sería el primer papa en ser justamente sepultado allí, en este cementerio que él mismo mandó construir. También cada 26 de agosto celebramos a San Maximiliano, mártir en la Vía Salaria Antigua. Aunque no existen datos muy precisos sobre su vida, pues se sabe que fue un mártir romano del primer siglo. Se sabe que ya desde el siglo VII había peregrinos que veneraban su memoria en el cementerio de la Basilia y, bueno, a lo largo de esta antigua Vía Salaria. Al parecer, esto lo hacían dentro de la pequeña basílica dedicada a San Hermes. También cada 26 de agosto celebramos a San Alejandro de Bérgamo, mártir. Bueno, entre los siglos III y IV, el centurión Alejandro comandaba en Oriente la legión de Tebas. Fue trasladado a Occidente, se le ordena capturar y consignar a los cristianos, pero como él también se había convertido ya al cristianismo, desertó y escapó. Luego pues fue capturado y martirizado justamente en esta región, Bérgamo, de la que ahora él es patrón. Cada 27 de agosto recordamos a Santa Mónica, madre de San Agustín Obispo. Bueno, Santa Mónica fue madre, como le mencioné, de San Agustín, de fe firme, de profundos valores cristianos en lo cotidiano. La oración fue fortaleza en toda su vida, fue ferviente observante de las tradiciones de la iglesia y depositó toda su esperanza en Dios. Su memoria se celebra el 27 de agosto, justo un día antes que a su hijo. Le recordamos que, por cierto, en YouTube, en nuestro canal de Siguiendo los Pasos de, va a encontrar la emisión donde hablamos un poquito más sobre ella, ya que el programa del 10 de mayo, dedicado a las madres, justamente ahí hablamos de ella por esta fe y esta oración ferviente que la caracteriza. Entonces puede consultar ahí más información. Cada 28 de agosto celebramos a San Agustín, obispo de Hipona y doctor de la iglesia. Él, bueno, conocido como el buscador inquieto de la verdad. Su vivencia en el camino de la conversión, bueno, lo hizo que permaneciera hasta la actualidad. Él fue autor de numerosos escritos, él se encuentra entre los padres de la iglesia que mejor han explicado los principios y dogmas del cristianismo. Él falleció el 28 de agosto del año 430. Cada 28 de agosto celebramos a San Hermes, mártir en la Vía Salaria Antigua. Él fue de origen griego, llegó a Roma en el siglo III y se convirtió en ciudadano romano. Fue nombrado prefecto y se convirtió al cristianismo con su esposa, sus hijos, su hermana y 1000 esclavos. Fue arrestado por orden de Trayano, que envió a Aurelio a Roma y lo hizo martirizar por el tribuno Quirino.
Cada 29 de agosto celebramos a Santa Sabina Romana en su iglesia del Aventino. Ella fue una mártir cristiana que murió por su fe en el año 120 aproximadamente. Sus reliquias se encuentran en la Basílica de Santa Sabina en el Aventino, allá en Roma. Ella era la esposa del senador Valentino y se convirtió al cristianismo por influencia de una esclava de nombre Serapia. Cuando Serapia fue capturada y torturada hasta la muerte, Sabina pues también quedó al descubierto como conversa al cristianismo y fue llevada ante el prefecto Elpidio, que la presionó para que abjurara de su fe. Sin embargo, pues ella no dudó en rechazar esta posibilidad y, reafirmando su sólida fe en Jesucristo, fue condenada a muerte por decapitación. Su martirio ocurrió cerca del año 120. Finalmente, el día de hoy, 30 de agosto, y cada año celebramos a los santos Félix, sacerdote, y Adauto, mártires en la Vía Ostiense. Ellos fueron identificados por la tradición como hermanos, sepultados en el cementerio de Comodila. Una antigua pasio relata que en la época de Diocleciano, del emperador Diocleciano, mientras el presbítero Félix era llevado al martirio, se añade a lo largo del camino el Adauto, el otro mártir a quien hacemos mención y que se celebra hoy, quien se declaró cristiano y compartió la misma suerte que el padre Félix. También cada 30 de agosto celebramos a San Pamaquio, senador romano. Este cristiano senador romano se convirtió en monje en el año 387 y dedicó su vida a los pobres. Él fue cofundador de un albergue en la desembocadura del Tíber, donde acogía gratuitamente a peregrinos de escasos recursos y que también estaban enfermos. Él trabajó en la construcción de la Basílica de los Santos Juan y Pablo en el Celio. Y bueno, con esto concluimos el repaso del santoral de esta semana. Lo invito a que continúe con nosotros porque al volver seguiremos los pasos de Santa Rosa de Lima. Regresamos. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Comunícate con nosotros. Llámanos al 33 31 22 41 26 y 33 31 22 45 77. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Buenas tardes. El día de hoy que celebramos a Santa Rosa de Lima, estamos en la parroquia que lleva su nombre con el señor cura. Soy el padre Gerardo Jiménez Lozano, párroco de Santa Rosa de Lima, en Colonia Las Águilas, porque aquí en Guadalajara hay varias parroquias que son con este nombre de Santa Rosa. Santa Rosa de Lima, esta parroquia que tiene un poquito más de 50 años, fue erigida el 12 de diciembre de 1972, de manera que 53 años más o menos. Yo como párroco llevo 4 años en este lugar. Y bueno, sí, estamos de fiesta porque Santa Rosa de Lima, nuestra patrona, la celebramos. Rosa no era su nombre de pila, sino que era Isabel, era la 10ª de una familia de 13 hijos, de manera que al estar pequeñita, por su belleza, por su color de piel, su mamá le decía que era una rosa, y así fue como se le quedó, Santa Rosa. ¿Y qué nos puede platicar, además de esta información que nos acaba de dar, sobre sus inicios, sobre la vida de Santa Rosa? Bien, bueno, Santa Rosa vivía, su papá le va mal en su trabajo, empiezan a tener penurias en su economía, pero ella siempre confiada en Dios, aún así vivía con la familia y ella siempre preocupada por los más pobres, los más necesitados, aún dentro de las pobrezas que vivía o dificultades que estaba viviendo su familia, ella se preocupaba por llevar de comer algo a los más pobres. Tan es así que incluso ella se hizo un cuartito dentro de, sería su casa, su huerta, un cuartito que estaba donde veía directamente el altar de la iglesia enfrente de ella, y en ese cuartito después, posteriormente, va a ser una especie como de asilo para ayudar a los más necesitados.
¿Y cuál era el contexto en el que ella vivió? Bueno, estamos hablando de la época de la colonia, 1617, donde pues, los españoles que llegaban a estas tierras eran los más acaudalados, los más ricos. Hay esa pues lucha en la colonia en la que, bueno, más que lucha, discriminación al indígena se le hacía menos. En cambio, Santa Rosa siempre tratando muy bien a todas las personas. La capital, Lima, pues tenía ella también incluso la asesoría de sacerdotes que la acompañaban. Llegó a ser amiga incluso de San Martín de Porres, que también tuvo el mismo director espiritual. Es decir, el ambiente donde vivió fue un ambiente netamente católico, siempre ya con la colonización mm, totalmente cristiana, ya sin elementos de religiones pasadas, ¿no? Y entonces comentaba que conoció a San Martín de Lo Porres. conocí a San Ambos Martín de Porres. estaban en la misma Son orden, ¿verdad? contemporáneos, sí, de hecho, sí. Los dos van a estar en la misma orden dominicana. Eh, es la orden tercera de Santo Domingo, a la que perteneció Santa Rosa de Lima, una ascesis muy grande que se tenía en la orden en ese tiempo. Esto ayudó a que ella también se encontrara más con Dios a través de su misma vida, que era una vida llena de sufrimiento, porque ella padecía, estaba enferma constantemente. Sin embargo, la misma enfermedad la llevaba al ofrecimiento de sus dolores a Dios. Se tienen las tradiciones pues en sus biografías cómo se le aparece el niño Jesús. Por eso Santa Rosa de Lima en algunas ocasiones se le representa, sí, con un Cristo y en algunas otras con un niño en sus brazos. El niño Jesús se le aparece y le dice, Rosa, dedícame tu amor. Es decir, ella se consagra desde entonces plenamente al servicio de Dios. Sí, porque desde muy joven además entró a esta orden de predicadores, con los dominicos, pues Así esta orden es. que Se menciona. cuenta que pues su papá la quería casar, ¿no? Porque era muy bonita y andaban muchos jóvenes por ahí rondando con mucha injundia, Insistencia. sí. Y pero su mamá la respetaba, su mamá era la que, y en cambio su papá, pero ella no, ella desde muy pequeña siempre se entregó a Dios y decía que era para Dios y nunca llegó a pensar en el matrimonio, sino que por el contrario, siempre ofreciéndose a Dios. Sí, además se decía que ella tenía una profunda admiración por Santa Catalina de Siena, ¿no? Sí, una gran santa reformadora de la iglesia, que ella por su misma firmeza en su doctrina, también ella la tenía como una gran santa y esa devoción grande a Jesús, Jesús crucificado. Sí, y veíamos también, bueno, nos comentaba de su enfermedad. Después también veíamos en sus diferentes biografías que ella dedicó mucho tiempo, como usted mencionó, a los más necesitados, a los pobres, que Se cuentan algunos milagros, por ejemplo, que en una ocasión ella, su mamá le dio el pan porque estaba muy desmejorada físicamente, entonces que quería que comiera bien. Y ella, con poco pan que tenía, sabiendo que era lo único que iba a comer, se lo llevó a una familia muy necesitada y cuando regresó seguía teniendo pan. O sea, a pesar de que lo daba, se le multiplicaba ahora sí que el pan. Es parte de la misma vida de Santa Rosa, que hizo varios milagros de esa manera, sin que ella lo pidiera, pero en esa ocasión misteriosamente pues apareció su canasta llena de pan nuevamente, sí, porque además, bueno, esa es una de las de muchas muchas. penitencias, ¿no? Porque Ujú. además se decía que ella padecía diferentes o estaba dispuesta pues a llevar a cabo estas penitencias para,
pues beneficio de los otros por los modelos que tenía ella a seguir, ¿no? Ya decíamos Sí. Santa Catalina. Es parte pues de lo que la grandeza de Santa Rosa de Lima, ¿no? Que supo canalizar, supo orientar y ofrecer sus enfermedades a Dios precisamente como un medio de santificación, pero de una santificación con alegría. No es que lo hiciera con dolor y no, lo hacía con alegría, de tal manera que ella misma, con su vida, con sus sufrimientos, estaba pues dándole gloria a Dios a través de la misma enfermedad. Sí, además, bueno, ella nos mencionaba en algún momento, ella tiene varios patronazgos, ¿no? Por regiones, ya ve que hay patronazgos como por oficios y los patronazgos por extensión territorial que se les dan a los santos. A ella en particular, ¿qué particularidades tiene, por ejemplo? Bueno, ella, al ser la primer santa mujer latinoamericana, pues se le considera como patrona de Latinoamérica. Todo Latinoamérica es Santa Rosa de Lima, pero de las Américas. O sea, abarca, pues, no es que se quede nada más en la circunscripción de Perú, sino que abarca ahora más. Y claro, se han ido multiplicando los templos dedicados a ella. Y en cada templo, lógicamente, es la patrona y ahí manda, ¿no? Sí. Y por ejemplo, sabemos que tiene dos fechas en que se le celebra. Sí, la cuestión es que el 23 de agosto muere y es trasladado su cuerpo posteriormente a donde ya va a descansar siempre. Entonces, es que hay estas dos fechas. Una que propiamente sería, nosotros como cristianos, como católicos, celebramos la fecha cuando muere, porque es cuando nace. Pero en este caso, como es trasladada y posteriormente a los 3 años de su muerte empiezan los trámites de la beatificación, canonización, entonces se traslada hasta el 30. Y es por eso que no sé, bueno, aquí en México, en Latinoamérica se celebra más bien el 30 y es en España donde por el mismo santoral romano, que es cuando muere el santo, se le ofrece, ella murió un 23 de agosto, pero el 30 es cuando se celebra aquí en Latinoamérica. Ok, es por ese motivo que nos está explicando usted, ¿verdad? Sí, ¿Qué más pudiera decirnos, por ejemplo, de los últimos años de Santa Rosa? bueno, los últimos años fueron unos años, ahora sí que de entrega grande, porque se agravaba su misma enfermedad, su aislamiento, porque ella hizo un cuartito ahí en su casa en el que se pasaba grandes momentos de encuentro con Dios, de oración profunda, de contemplación, y junto con esta contemplación venía ese como el testimonio que daba a su misma familia, para empezar, y a la misma comunidad de Lima. Eso era un testimonio grande de una entrega plena, total, y que por no poder estar en el convento, por sus mismas enfermedades, ella se enclaustra propiamente en ese cuartito donde constantemente incluso llegaba a tener como encuentros místicos con Jesús, llegaba a hablar con él, a tenerlo como pues un compañero permanente. Y bueno, hay algo que acostumbramos a hacer en el programa, generalmente es invitar al auditorio a que haga una reflexión sobre alguna cualidad del santo al que le dedicamos el programa. En esta ocasión, ¿qué cualidad pudiera usted destacar de Santa Rosa de Lima que pudiera compartirnos para que el público pudiera sentirse, digamos, de alguna manera identificados, intentando pues imitarla, ¿no? Sí, bueno, algo que se me ocurre así muy rápidamente, son dos cosas. Una, que ella, a pesar de ser tan hermosa, no se deja llevar por la vanidad, cosa que ahora tenemos un culto por el cuerpo, por la belleza, y hay quien se cree bonito y nomás no, pero bueno, cada quien. Pero si hay un culto hacia la belleza o la vanidad, ella
teniendo la belleza, no se dejó llevar por esto, al contrario, lo ofrece a Dios porque es el único que es hermoso entonces, para ella. Y lo otro, el sentido del sufrimiento. Ahora se sufre mucho, tenemos muchísimo sufrimiento físico y moral. Eh, Estamos en la pospandemia, todavía rezagos de la pandemia. Hay una situación triste en la sociedad de agresividad, de violencia. Estamos viviendo momentos. Entonces, si lo sabemos ofrecer a Dios estos sufrimientos, creo que lo podemos transformar como ella lo hizo. Muy bien. Y bueno, también nos gustaría saber qué frases hay de las más conocidas de Santa Rosa, por ejemplo. Sí, Santa Rosa escribió mucho, pero hay algunas frases que han quedado como bien acuñadas donde ella expresaba, y con esas frases expresaba también su espiritualidad. Por ejemplo, la primera dice: el amor es duro, pero es nuestra esencia. Eso es lo que nos eleva por encima del resto de las otras criaturas. Una frase que se me hace muy interesante. Otra frase dice: aparte de la cruz, no hay otra escalera por la que podamos llegar al cielo. Esto hace referencia a ese sufrimiento que ella en su vida siempre lo entregó a Dios. Pero también en el servicio a los demás dice: cuando servimos al pobre y a los enfermos, servimos a Jesús. No debemos dejar de ayudar a nuestros vecinos, porque en ellos servimos a Jesús. Algo que ahora resulta difícil, ayudar al vecino, pero ver a Jesús en el vecino. Sí, no en un sentido literal, a veces también hasta con quienes no nos llevamos tan bien, que es Claro, lo más difícil. así es. Y tiene una frase que dice: no quiero, esposo mío, más riquezas que adorarte, ni otro deseo que servirte, pero ¿cómo lo haré sin tu amparo? Es hablándole a Jesús, ese grande amor que le tenía a Jesús, su esposo, decía. También otra frase muy interesante dice: la gracia va acompañada de la cruz. Esta frase que no es muy agradable a lo mejor porque la petición de Jesús: niégate a ti mismo y sígueme, no siempre resulta agradable de seguir por la entrega que nos exige. Sí, pudiera ser también ahí el aceptar sufrimiento, por ejemplo, que a veces no queremos sufrir. Y que el sufrimiento aquí, con la gracia de Dios, no es tanto en nuestros méritos, sino que es un don de Dios. Incluso el mismo saber sufrir, saberse entregar, es un don de Dios, no es tanto mérito personal. Y también una frase que mencionaba ella, dice: oh Santo Rosario, que contienes todos los méritos de la oración vocal y toda la virtud de la oración mental. Porque para mucha gente el rosario como que pareciera ser algo monótono, algo que no, Santa Rosa hablaba muy bien del rosario, claro, lo practicaba. Su colega dominicano, pues fue Santo Domingo quien lo hace, ¿no? Pero entonces aquí el rosario, esa oportunidad de una oración vocal, pero a la vez una virtud de la oración mental. Son frases pues breves de Santa Rosa que nos ayudan a descubrir esa espiritualidad que ella tenía. Ahora, aquí en la parroquia de Santa Rosa de Lima, se tiene una tradición que al empezar el novenario, empezó el 92, digo el 22 de agosto, al empezar el novenario se coloca un pocito a imitación del pozo que está en Lima, donde la gente llega a depositar en papeles algún agradecimiento, algún testimonio de algún favor recibido de Santa Rosa. Y en la parroquia ha tenido aquí mucha pues aceptación, y hay varias personas que llegan, colocan su acción de gracias, la petición de algún favor, y luego en la misa de acción de gracias que se tiene, Dios mediante, el 31 de agosto, se tiene la misa de acción de gracias y se ofrecen todos estos papeles como una ofrenda que posteriormente luego quemamos y queda ahí. Ahora este año se colocó el tablero de testimonios donde hay personas que ya han recibido algunos favores de Santa Rosa de Lima, los dan ahí como testimonio, y se dejaron espacios blancos para que nuevos favores, nuevas acciones de gracias
las personas los vayan llenando en ese tablero junto al pozo de Santa Rosa de Lima. Es una tradición que se hace bonito porque no va más allá de lo que una sana devoción a un santo como intercesor se tiene. Santa Rosa, pues, es patrona de esta comunidad, es intercesora ante Dios. Exacto, que no olviden nuestro auditorio de eso, que el milagro no lo hace directamente el santo, sino que Ella intercede. intercede, así es. Muy bien. ¿Y qué más nos pudiera platicar sobre propiamente cómo la gente de esta comunidad parroquial le tiene devoción a Santa Rosa de Lima? Bien, es una devoción que ha ido creciendo. En primer lugar, la comunidad aquí era una comunidad muy grande. Varias parroquias han salido de esta comunidad originalmente. Estamos hablando de hace 55 años, donde aquí no había casas casi. Las Águilas, donde está ahora la recaudadora, estaba en despoblado. Eran los monumentos que estaban ahí, el par de águilas, que era mucho más lejos de la salida de la ciudad de Guadalajara y que ahora pues lo vemos siempre saturado de tráfico, pero estaba solo, de manera que Santa Rosa poco a poco fue creciendo la devoción a esta santa. No era ni muy conocida, pero se eligió a esta santa y la comunidad ha ido respondiendo, se ha ido enamorando de Santa Rosa de Lima, le tiene un gran aprecio y sobre todo que también por la labor pastoral de los párrocos anteriores, especialmente el padre Daniel Jara, que impulsó muchísimo esta comunidad con un sistema de evangelización en ese entonces que lo implementó el CINE, Sistema Integral de Nueva Evangelización, pues hizo que hubiera mucha devoción. Hay mucha devoción los domingos, se confiesa muchísima gente, son 11 misas en las que hay buena participación y mucha comunión. ¿Por qué? Porque también hay mucha confesión. Aunque vienen de otras parroquias aquí vecinas a confesarse, porque aquí siempre hay sacerdotes confesando. Que luego también hay quienes aplican la de voy a otra parroquia a confesarme Bueno, para para que comulgar en la mía. sí, sí les da penita confesarse con sus propios sacerdotes, ¿eh? Que no es lo ideal es tener un Un confesor. director espiritual, claro está. Exactamente, pero pues la verdad es que sí es algo que ocurre, Así es. pero qué bueno pues que sea como sea, pero que acudan al sacramento, Sí, a la los medios, Eucaristía Dios se vale Santa. de todo, lo importante es estar, tener la gracia para poder, sí, participar, y eso es importante, porque últimamente se ha dado mucho de que las personas sienten ganas de comulgar, se levantan y dicen que al cabo, luego me confieso. Es decir, aplican la de, pues Dios me perdona y luego, y a veces ese luego pueden pasar hasta meses, y no, eso es comulgar en pecado y eso es un sacrilegio. Sí, que dicen, bueno, yo al cabo Dios sabe lo que yo hice y pues no es así. Sí, No, sí. no se trata de yo ya tengo comunicación directa, pues su función tienen ustedes como sacerdotes, ¿no? Sí, no, la absolución es solamente Cristo la da a través del sacerdote. Muy bien. Pues bueno, ya para ir cerrando, algo más que quisiera usted agregar, algo más que quisiera comentar al auditorio sobre Santa Rosa de Lima, alguna invitación, algo. El día de hoy concluyen las Las fiestas fiestas patronales. patronales, sí. Monseñor Primitivo va a presidir nuestra celebración. Siempre es la intención es que nuestra devoción a Santa Rosa se vea reflejada en nuestra vida, que no nada más quede en una semana, en un novenario de oraciones, de rosarios, de participación, de eventos culturales, no, sino que lo prolonguemos a lo largo de nuestra vida. Santa Rosa vivió una situación muy peculiar, difícil en su familia. En nuestras familias estamos pasando por momentos muy difíciles, entonces una invitación es que, bueno, esa periferia existencial que se nos ha dicho y de las otras periferias, pero qué mejor que nuestra familia se vaya nutriendo más y más de ese amor a Jesús y que incluso sepa ofrecer el sacrificio que va teniendo cada día.
porque nuestras familias cada día le están batallando más. Hay mucho dolor en nuestras familias. Sabemos que hay situaciones muy complicadas. Entonces, ¿por qué no acudir a Santa Rosa, encontrar su intercesión y encomendar a nuestras familias? Muy bien, pues le agradezco mucho por su participación, señor cura, y pues bueno, esperamos tenerlo próximamente en el programa, puede ser para hablar de algún otro santo, pero pues le agradecemos Con mucho. muchísimo gusto, Marisol, te agradezco la entrevista y que Dios los bendiga. Pues sí, si gusta darnos una bendición Claro que para... sí, y también junto con la intención de encomendarlos a Santa Rosa, que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los acompañe y proteja siempre. Amén. Síguenos en YouTube como Apostolicus. Busca, conoce, ama. En México, más de 650,000 personas trabajan en plataformas digitales. Y ahora sus derechos laborales están garantizados. Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, aprobada por la Cámara de Diputados, contarán con un contrato, salario digno, seguridad social y reparto de utilidades, entre otros. Además, se prohíbe el cobro por el registro para la postulación al empleo. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte en su estación Apostolicus. Les recordamos que puede encontrar información interesante sobre la programación, otros contenidos y la transmisión diaria de la Santa Eucaristía en las redes sociales de Apostolicus 1370. También les recuerdo que tenemos el número de WhatsApp aquí en la cabina, el 33 47 60 70 42. Le repito, el número es 33 47 60 70 42 para que se comunique con nosotros. También, bueno, si no utiliza WhatsApp, pues están las líneas telefónicas, el 31 22 41 26 y el 33 31 22 45 77. Bueno, quiero recordarle, hace un par de semanas habíamos tenido por aquí en el programa de invitado a mi compañero Alan Ramos, quien nos hizo una invitación. Él está en el proyecto Bambini Fratelli y bueno, este proyecto busca apoyar a niños en situación de vulnerabilidad y justo el día de hoy, si usted recuerda, está el evento de Útiles con Huella 2025, o que le llamaban el Pet Day, porque bueno, ellos hacen eventos en los que pueden impactar en diferentes ejes, por ejemplo, en lo económico, en lo educativo, en lo social, para atender diferentes situaciones que viven estos niños actualmente. Y entonces, bueno, a través de estos eventos, pues eligen alguna temática. En esta ocasión es la temática de animales y pues bueno, van a tener el día de hoy diferentes actividades en las que usted puede participar, porque bueno, habrá pintura creativa, concurso de imitación animal, juegos, premios y diversión, una rifa sorpresa, una charla titulada La infancia con mascotas, habrá botanas y bueno, usted solamente ¿qué necesita para poder ingresar al evento? Pues llevar algún útil escolar y pues ese va a ser su boleto de entrada para que pueda acudir con toda su familia. Es en la parroquia San José de Analco, el día de hoy a partir de las 6 y aproximadamente hasta las 9 de la noche. Entonces, si usted requiere más información, porque incluso hoy es este evento, pero ellos realizan diferentes actividades y si usted quisiera participar como voluntario, puede pedir más información al teléfono 33 24 43 29 26. Le repito, ese 33 24 43 29 26 con Alan Ramos. Entonces, bueno, hecho este recordatorio de esta invitación el día de hoy en la parroquia San José de Analco, vamos con nuestra sección Mexicanos en los altares, ya que el día de hoy vamos a hablar sobre el presbítero Juan José Hinojosa Cantú, quien él, bueno, su causa de canonización se encuentra actualmente en la etapa de siervo de Dios. Entonces él ya es un siervo de Dios. Entonces la arquidiócesis de Monterrey es quien lleva su causa de canonización.
Y pues bueno, vamos a platicar sobre él. Él, bueno, fue el canónigo Juan José Hinojosa Cantú. Él nació el 24 de noviembre del año 1874 en Agualeguas, Nuevo León. Pues esto en el seno de una familia profundamente piadosa, religiosa. Él se ordena como sacerdote el 27 de diciembre de 1897 en la Catedral de Monterrey. 10 días después, el 6 de enero, celebra su primera cantamisa en la iglesia parroquial de Agualeguas, Nuevo León, ahí en donde él nació. Tuvo una relevante participación en la formación del clero diocesano, ya que él se desempeñó en el seminario como maestro y superior, fungiendo además como un afable director espiritual para los futuros sacerdotes. El 13 de mayo de 1917 era una época, pues bueno, por las fechas usted recordará de grave turbulencia y confusión ideológica y religiosa en nuestro país. Pues bueno, pudiera decirse que una feliz coincidencia con la primera aparición de la Virgen de Fátima en Portugal, bueno, pues el padre Hinojosa funda su obra predilecta, la Congregación Mariana de María Inmaculada y San Luis Gonzaga. Con un grupo de adolescentes convencido, además el padre Juan José Hinojosa, de que la adolescencia era la mejor edad para forjar sólidas bases morales, entre ellas, bueno, buscar forjar la conciencia, la personalidad y el espíritu de los que serían posteriormente los verdaderos apóstoles de Cristo bajo el amparo de su Madre María Santísima. Entonces, pues esta fundación de este grupo posteriormente se denominaría como la Congregación Mariana del Roble. Durante casi 40 años, incansable actividad apostólica, bueno, él se caracterizó por la práctica heroica de las virtudes humanas, por su valiosa labor como director espiritual, por su entrega incondicional a la niñez y a la juventud, dejando un campo amorosamente cultivado que produjo, bueno, innumerables frutos a la comunidad. El padre Hinojosa falleció con fama de santidad el 10 de diciembre del año 1935. El amor a Cristo y la tierna devoción que profesaba la Santísima Virgen, pues lo transmitía en todos sus actos. Era tan intensa su fe en la presencia de Cristo, en la Sagrada Eucaristía, que bueno, inolvidablemente, en incontables veces lo llevó esto al éxtasis y la levitación en el momento de la consagración. El 4 de noviembre de 1994 se clausura el proceso de canonización a nivel diocesano y pues bueno, es en el pontificado de su santidad Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, el día 12 de mayo de 1995, que el cardenal Félix, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos en la Santa Sede, firma la validez de este proceso, iniciándose entonces de esta forma los trámites en el Vaticano del Siervo de Dios, canónigo Juan José Hinojosa Cantú. Si usted, por ejemplo, busca, profundizar en la vida y obra de este siervo, bueno, pues existe la posibilidad incluso tiene una página de internet en la que hay un boletín periódico en donde ellos envían, por ejemplo, los pensamientos del siervo de Dios, porque además un poquito más adelante le voy a explicar, él tenía también además una pasión que era escribir. Entonces, bueno, después de que él fallece, pues se iniciaron diferentes iniciativas, tanto del clero secular como de personas que fueron testigos de la vida ejemplar de este siervo de Dios, o incluso de gracias y favores recibidos por su intercesión. Entonces, pues bueno, a él digamos, ya para el 12 de octubre de 1983 es que, como le decía, se concretó formalmente dentro de los cánones de la Iglesia, pues el proceso de su causa, porque pues como le digo, eran numerosas las personas que además firmaron la solicitud y que afirmaban, bueno, pues ya haber recibido algún favor por intercesión del padre Hinojosa. Entonces, bueno, como le adelantaba, él tenía una vocación literaria además. Él
tenía además una exquisita sensibilidad de poeta. Digamos, es otro ángulo de su polifacética personalidad, porque era además muy, muy amable, pero tenía diferentes facetas. Entonces, una de ellas era justamente esta vocación literaria. Su obra doctrinal y literaria, que pues eran además libros, folletos, pues está contenida en un volumen de 745 páginas, donde además también hay artículos periodísticos y crónicas que se publicaron en la hoja dominical. También en el Boletín Eclesiástico Arquidiocesano del Seminario Conciliar de Monterrey, pues bueno, en la misma Congregación Mariana del Roble, todas las publicaciones fundadas por él, y también en otras revistas en las que él participó. Algunos de los libros y folletos que él editó fue, por ejemplo, Asonancias, que es una colección de 34 poemas en los que se subrayan, por ejemplo, el de Melancolía y el de Retiro. También existe, bueno, estas fueron unas ediciones que se realizaron entre el año 1906 y 1926. También otra obra a destacar del padre Hinojosa es Breves Lecciones de Religión, que es un compendio de las principales verdades proclamadas por Dios y enseñadas por la Iglesia Católica, recomendada por 3 señores obispos. Estas, bueno, hay 3 ediciones distintas. La primera fue en 1906, luego hubo una edición en 1922 y una tercera en el año 1935. También destaca otra obra llamada Llena de Gracia, que es un librito de prosas y versos dedicados a la Santísima Virgen. Podemos citar, por ejemplo, dice: confieso que a la Virgen Santísima debo una gran parte de la poesía que haya rimado en mi vida al ritmo de mi corazón. Algo de poeta tenemos todos los que llevamos en el alma la fe cristiana y con ella el germen de divinos ideales y amores. Ello, bueno, contenido en la segunda edición de Llena de Gracia del año 1923. También algunas otras obras a destacar, bueno, está Santa María de Guadalupe, que eran algunos sermones, 2 conceptuosos sermones que él predicó en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en el año 1920. También está la obra Cartas a un estudiante, que es una apología de la religión católica, que él firma con el seudónimo de Fidel. Esto es también del año 1923. Esta otra obra llamada Sonetos Eucarísticos, que son 20 sonetos dedicados a Jesús sacramentado con motivo del Congreso Eucarístico Nacional, que se celebró en la Ciudad de México en el año 1924. También otra obra es el del Cristiano y el Arte, que es un valioso opúsculo traducido y compendiado sobre un ciclo de conferencias del padre Félix, que bueno, aquí comentaba, esta obra la comenta el padre Hinojosa y dice: Dios, que es la verdad y el bien, es también la belleza y el cristianismo, y muy especial el catolicismo, elevándonos a Dios, nos lleva mejor que ningún otro sistema, institución o magisterio, a la belleza ideal por los senderos del arte. Que, digo, recordando las palabras que decía el padre Gerardo Lozano en la entrevista, en su participación, que decía esto, ¿no? Que Santa Rosa, por ejemplo, a pesar de que era muy bella, ella reconocía solamente la belleza de Dios, y aquí mismo lo estamos viendo de nueva cuenta, ¿no? Coincide con el padre Juan José Hinojosa, que él también ve la belleza solo a través de Dios, ¿no? Y esto es muy importante, como lo decía el padre Gerardo, ¿no? Que a veces nos dejamos llevar por eso, ¿no? Que le damos mucha importancia a la belleza, a lo estético, y nos olvidamos de la belleza real que vale, y es lo que, pues, toda la creación de Dios y Dios mismo. Entonces, bueno, por acá tenemos también breves lecciones de apologética, que son lecciones sobre características del cristianismo y algunas notas distintivas de la Iglesia Católica, elementos de sociología cristiana, breves lecciones de literatura, y bueno, pues muchísimas obras más que existen sobre el siervo de Dios Juan José Hinojosa, y que bueno, pues es él de quien quisimos hablar el día de hoy en esta sección Mexicanos en los Altares. Y pues bueno,
con esto vamos a irnos despidiendo ya de la emisión del día de hoy. Le agradezco muchísimo el favor de su atención, que nos haya acompañado. Les recuerdo que puede estar en contacto con nosotros directamente con el programa en Facebook, siguiendo los pasos de, lo invito a que nos siga, también por correo en siguiendo los pasos de @gmail.com, cualquier cosa ahí estamos a la orden, y por Spotify también siguiendo los pasos de, que de hecho también le recuerdo, está el canal de YouTube, ahí tenemos también ya todos los programas hasta el de la semana pasada. Entonces, bueno, también extender un agradecimiento al señor cura Gerardo Jiménez Lozano, pues como le decía, párroco de Santa Rosa de Lima y en Las Águilas, que pues obviamente como es hoy el mero día, hoy no podía asistir en vivo, pero nos hizo favor de pues apoyarnos con su participación. La verdad es que fue muy amable, como todos los invitados que tenemos la fortuna de tener. Y pues a usted, Radio Escucha, agradecerle, esperando que nos escuche la siguiente semana en punto de las 2, a una servidora Marisol Infante, agradeciendo también en los controles a mi estimado Francisco Manso. Y pues bueno, lo invito a que continúe en sintonía de Apostolicus 1370. Hasta pronto. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Apostolicus. Busca, conoce, ama.